Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos lo que más nos gusta del mundo del entretenimiento, las series turcas, los romances que nos roban el aliento y por supuesto, a esas parejas que nos hacen creer en el amor verdadero, o al menos en el amor en la pantalla. Hoy vamos a hablar de una pareja que incendió las redes sociales, que generó debates apasionados y que para muchos son la personificación de la perfección juntos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de los protagonistas de Sen Kalkapm, nuestra queridísima Eda YLDZ y el irresistible Serkan Bolat. Durante mucho tiempo fuimos testigos de rumores, especulaciones, fotos robadas y declaraciones ambiguas. Su química en pantalla era innegable, pero ¿qué había detrás de las cámaras? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy, desentrañando los motivos por los que para muchos, Hande y Kerem juntos eran, y quizás siguen siendo, la pareja perfecta. Vamos a analizar su historia, su conexión y el impacto que tuvieron no solo en la industria del entretenimiento, sino también en nuestros corazones. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, les invito a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos lo último en noticias, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo turco y latinoamericano. Y si este vídeo les gusta, no olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos y amigas que también son fans de Hande y Kerem. Ahora sí, empecemos. Desde el momento en que Hande y Kerem fueron anunciados como los protagonistas de Sen Kalkapm, la expectación era palpable. Ambos eran actores muy populares en Turquía, con legiones de fans que seguían cada uno de sus pasos. Hande, con su belleza exótica y su talento natural, había cautivado al público en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Kerem, con su carisma arrollador y su físico imponente, había conquistado corazones en Şeref Meselesi y Mutesem İkili. La combinación de ambos prometía ser explosiva. Y vaya que lo fue. Desde el primer episodio de Sen Kalkapm, la química entre Hande y Kerem era evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo parecía genuino, auténtico. La relación entre Eda y Serkan, que comenzó como un contrato y se transformó en un amor apasionado, resonó profundamente con el público. Nos identificamos con sus inseguridades, con sus miedos, con sus alegrías. Vivimos cada momento de su historia como si fuera nuestra. Pero más allá de la trama de la serie, lo que realmente cautivó a los fans fue la conexión real que parecía existir entre Hande y Kerem. Durante el rodaje se les veía riendo, bromeando, compartiendo momentos especiales. Las fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales mostraban una complicidad que iba más allá de la simple amistad. La pregunta que todos se hacían era inevitable: ¿estaban enamorados? La respuesta tardó en llegar, pero finalmente se confirmó lo que muchos sospechaban. Hande y Kerem eran pareja. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans celebraron el romance con entusiasmo, inundando las plataformas con mensajes de felicitación y muestras de apoyo. Para muchos, era como si Eda y Serkan hubieran salido de la pantalla para convertirse en realidad. ¿Por qué tanta fascinación con Hande y Kerem como pareja? Creo que la respuesta radica en varios factores. En primer lugar, su química en pantalla era innegable. Lograron transmitir emociones genuinas y crear una conexión creíble entre sus personajes. En segundo lugar, su romance se desarrolló en el contexto de una serie muy exitosa, lo que generó una gran expectación y un fuerte sentimiento de identificación con su historia. Y en tercer lugar, ambos son personas muy carismáticas y atractivas, lo que los convierte en una pareja ideal para muchos. Pero más allá de la apariencia física y el éxito profesional, creo que lo que realmente cautivó al público fue la autenticidad que transmitían. A diferencia de otras parejas de famosos que parecen vivir en una burbuja, Hande y Kerem se mostraban como personas normales, con sus virtudes y sus defectos. Compartían momentos de su vida cotidiana en las redes sociales, interactuaban con sus fans y se mostraban agradecidos por el apoyo que recibían. Además, ambos parecían complementarse muy bien. Hande, con su espíritu libre y su sensibilidad artística, aportaba un toque de frescura y espontaneidad a la relación. Kerem, con su inteligencia, su sentido del humor y su compromiso social, aportaba un toque de madurez y estabilidad. Juntos parecían formar un equipo invencible. Su relación, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos. La presión mediática, la distancia física y las diferencias de personalidad pudieron haber puesto a prueba su amor.
Pero al menos públicamente siempre se mostraron unidos y comprometidos el uno con el otro. Su ruptura, cuando llegó, fue un golpe duro para muchos fans. Las razones detrás de la separación nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre posibles diferencias irreconciliables y la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine del mundo del espectáculo. A pesar de la tristeza que generó la noticia, muchos fans se negaron a perder la esperanza. Para ellos, Hande y Kerem seguían siendo la pareja perfecta, destinada a estar juntos. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido adelante con sus vidas, la llama de la esperanza sigue viva en el corazón de muchos. ¿Volverán a estar juntos? Nadie lo sabe. Pero lo que sí es seguro es que su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química entre dos personas puede ser explosiva y que a veces la realidad supera la ficción. Hande y Kerem juntos fueron perfectos porque nos hicieron creer en el amor, en la pasión y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Su historia nos inspiró, nos emocionó y nos hizo soñar. Y aunque su camino juntos haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor seguirá vivo en nuestros corazones. En resumen, hemos explorado la magia que existió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, destacando su innegable química en pantalla, la autenticidad que transmitieron como pareja y el impacto que tuvieron en el corazón de sus fans. Hemos visto cómo su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, generó una fascinación global y porque para muchos siguen siendo el ideal de la pareja perfecta. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través del romance de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem eran la pareja perfecta? ¿Qué es lo que más les gustaba de ellos juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Ahora bien, ahondemos un poco más en los detalles que convirtieron a esta pareja en un fenómeno. Para comprender la magnitud de su impacto, es necesario analizar el contexto de las series turcas y su creciente popularidad a nivel mundial. Las dizis, como se les conoce popularmente, han conquistado audiencias en Latinoamérica, España y hasta en Estados Unidos, gracias a sus historias apasionantes, personajes entrañables y, sobre todo, a esa fórmula mágica que combina drama, romance y un toque de exotismo que las hace irresistiblemente adictivas. Dentro de este universo, Senkal-Kapm destacó desde el principio. La trama, que gira en torno a un acuerdo entre una joven florista independiente, Eda, y un exitoso arquitecto, Serkan, para fingir ser pareja, ofrecía todos los ingredientes para un éxito seguro. El cliché del enemies to lovers, la tensión sexual no resuelta y la promesa de un amor verdadero que supera todas las barreras eran elementos que ya habían funcionado en otras producciones, pero en este caso, la química entre Hande y Kerem elevó la serie a otro nivel. Pero, ¿qué hizo que su química fuera tan especial? Más allá de la belleza física de ambos actores, que sin duda contribuyó a su atractivo, existía una conexión palpable, una complicidad que trascendía la pantalla. Sus miradas intensas, sus sonrisas tímidas y sus gestos sutiles transmitían una autenticidad que era difícil de ignorar. Se podía sentir la atracción, la admiración y el cariño que existía entre ellos, y eso, sin duda, enganchó al público. Recuerdo que durante la emisión de la serie, las redes sociales se inundaban de comentarios y teorías sobre su relación. Cada foto que compartían en Instagram, cada entrevista que concedían, era analizada al detalle en busca de pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Los fans crearon cuentas dedicadas exclusivamente a ellos, recopilando fotos y vídeos de sus mejores momentos juntos, y celebrando cada pequeño gesto de cariño. El fenómeno Anker, como se les apodó cariñosamente, se extendió por todo el mundo. Se organizaron eventos virtuales para que los fans pudieran interactuar con ellos, se crearon grupos de apoyo en diferentes idiomas y se vendieron productos con su imagen. La histeria colectiva alcanzó niveles inimaginables, y la pareja se convirtió en un verdadero icono cultural. La confirmación de su romance fue, sin duda, el punto culminante de esta historia. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación a través de una serie de fotos tomadas durante un viaje a Maldivas.
Las imágenes que mostraban a la pareja disfrutando del sol, la playa y el uno del otro, se viralizaron en cuestión de minutos, y la noticia dio la vuelta al mundo. Para muchos era como si un sueño se hubiera hecho realidad. Eda y Serkan, los personajes que tanto amaban, habían cobrado vida en la realidad, y su amor era tan real y apasionado como el que habían visto en la pantalla. La ilusión era tan grande que muchos fans llegaron a creer que su relación duraría para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de 1 año y medio de romance, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre posibles diferencias irreconciliables y la presión mediática que rodeaba su relación. La noticia fue recibida con incredulidad y tristeza por parte de sus seguidores, que se negaban a aceptar que su pareja favorita se hubiera separado. Muchos fans incluso iniciaron campañas en las redes sociales para pedirles que volvieran a estar juntos, argumentando que su amor era demasiado fuerte para romperse. Pero a pesar de la decepción, la historia de Hande y Kerem sigue siendo un ejemplo de cómo una pareja puede llegar a cautivar al público y generar una fascinación global. Su química en pantalla, su autenticidad y su carisma los convirtieron en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras y dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Es cierto que su relación no duró para siempre, pero el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón de muchos fans que todavía sueñan con una posible reconciliación. Y aunque el futuro es incierto, lo que sí es seguro es que Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de la historia de las series turcas. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? Quizás la principal enseñanza es que el amor, tanto en la ficción como en la realidad, es un ingrediente fundamental para el éxito. Cuando dos personas se conectan de verdad, cuando existe una química auténtica y un cariño genuino, el público lo nota y se siente atraído por esa energía. Otro aspecto importante es la autenticidad. En un mundo lleno de falsedad y apariencias, la sinceridad y la transparencia son cualidades muy valoradas. Hande y Kerem se mostraron como personas reales, con sus virtudes y sus defectos, y eso los hizo aún más cercanos y entrañables para el público. Por último, es importante recordar que el amor no siempre es suficiente. A veces las diferencias irreconciliables, la presión mediática y las dificultades de la vida pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Y aunque la ruptura sea dolorosa, es importante seguir adelante y buscar la felicidad por separado. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un reflejo de la vida misma, con sus alegrías, sus tristezas y sus desafíos. Es una historia que nos recuerda que el amor es un sentimiento poderoso y transformador, pero también frágil y efímero. Y aunque el final no sea siempre el que esperamos, el recuerdo de los buenos momentos siempre permanecerá en nuestros corazones. Así que, mi gente bonita, ¿qué les parece? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué es lo que más les gustaba de ellos como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Ciao.